Gracias por acompañarme una vez más aquí en Cine Aparte. Hoy les quiero hablar de Club Sandwich, que es la tercera película del director mexicano Fernando Emke. Para decirlo claro y rápido y de una vez, creo que Fernando Emke es de los directores que a partir del año 2000 le dieron distintas caras al cine mexicano. Creo que él es el que mejor maneja el tono como elemento expresivo de una película. Creo que él está solito en su categoría y de su generación nadie lo hace tan bien como él. El tono entendido como el juego con el espacio y con el tiempo para lograr un segundo significado, un subtexto. El espacio en el que a veces aparecen los elementos colocados de maneras simétricas o de maneras poco convencionales o de maneras que comunican algo que evidentemente tiene que ver con el tema de la película. El tiempo, que eso es tal vez mucho más fácil de apreciar cómo se juega con el tiempo en una película que se sostiene sobre el tono, es un tiempo en el que parece que no pasa nada o en el que las respuestas o los diálogos, si es que ocurren en tiempos extraños. Todo esto con una intención y todo esto con algo que está sucediendo por debajo. No es el cine contemplativo ni minimal, porque a veces se cree que es cine con pocos elementos, siempre es el mismo cine. No, aquí hay una intención muy clara de provocar una emoción. Club Sandwich es una película en la que todos estos elementos están, como siempre, milimétricamente controlados por Emke. Sigue trabajando los temas anteriores de Temporada de Patos y de Lake Tahoe. ¿Qué temas? Bueno, la adolescencia y todo lo que sucede alrededor de ella. El mundo extraño en el que un adolescente se percibe a sí mismo, a veces desconectado de los demás, una añoranza por algo que se deja atrás, la incertidumbre por lo que viene, una relación cambiante con el propio cuerpo. Y en fin, yo creo que si hubiera una noción que pudiera resumir lo que es la filmografía en términos temáticos, la filmografía de Fernando Emke, que es la pérdida de la inocencia o del paraíso perdido. Esta vez, esta pérdida no solo es experimentada por un adolescente, sino por primera vez en sus películas, por un adulto, por el personaje de la madre. Como ya vieron aquí abajito en la sinopsis que les ofrecemos, es una historia muy sencilla aparentemente. Habla de la relación de amor simbiótica, estrechísima entre una madre y su hijo adolescente, como hay muchísimas, casi es el vínculo que hay entre las madres y los hijos, es tema aparte, y cómo esta relación se ve interrumpida por la llegada de una chica de la edad de él y que coincide además con el despertar sexual de él, y cómo se rompen varios corazones en este proceso, bueno, sobre todo el de la madre y el del hijo también, al dejar atrás a la que ha sido su compañera en muchos sentidos durante un tramo de su vida. Y yo pensaba mientras veía esta película que una manera de ver qué tanto dominio tiene Fernando con respecto a lo que quiere, a cómo lograrlo, a tener una sensibilidad abocada a contar una historia, es imaginándose cómo esta película habría podido ser otra cosa totalmente distinta en manos de otro director. Es una película que exuda sexo, pero no de la manera en la que solemos entender, es decir, no quiere seducir al espectador. Nosotros estamos viendo todo el tiempo a una madre y a su hijo en posiciones cercanísimas, casi desnudos. Podrían ser incómodas muchas de las escenas si no fuera por el cuidado que pone Fernando al lograrlas, y que empieza con la elección de sus actores, sobre todo de los dos jóvenes. Creo que tanto Lucio Jiménez Cacho como Danae, ¿no? Tienen un punto perfecto, un balance perfecto entre ser dos adolescentes hermosos, a punto de dejar de ser niños, llenos de sensualidad, pero sin ser estas caricaturas de la sexualidad que muchísimo del cine, sobre todo el norteamericano, nos presenta en películas para adolescentes, en donde en realidad lo que se está vendiendo es el sexo. Los adolescentes de Emke no son para nada tampoco la caricatura del adolescente torpe o nerd, que ese sería otro tipo de cine, es decir, no los vemos como alguien a quien compadecer, para nada, pero tampoco nos producen como espectadores estas otras sensaciones que nos distraerían de entender lo que nos quiere decir el director. Y bueno, ya por último, y esto es algo que se me ocurrió mientras veía la película, pensaba qué contemporánea es, en el sentido de cómo maneja los elementos y cómo cuenta la historia, pero al mismo tiempo cómo tocaba la médula del cine mexicano mismo, del cine mexicano de la época de oro, en donde el conflicto y el subtexto siempre es este enamoramiento de las madres con sus hijos. Yo lo decía en una presentación que tuvimos de la película, en donde estaba Fernando, que si Sara García o Marga López salieran a pasear con sus hijos cinematográficos en el 2014, esta sería la vacación que tendrían. Entonces, todo esto para decir que un director
que está presente en su mundo, no necesita elaborar ensayos sociológicos ni cinematográficos dentro de su película para a la vez asimilar todo su entorno y todo su pasado cinematográfico. Me parece muy conmovedora, es sobre todo una película conmovedora y en donde un director está en el mejor punto de su dominio, del dominio de lo que él le interesa dominar, que es el tono. Vayan a ver, ojalá les guste, a mí me gusta muchísimo y yo los espero aquí pronto, ojalá se den una vuelta en este espacio, en Cine Aparte.